Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de Windows, donde en este momento nosotros ya hemos creado una tabla en nuestros gestores de base de datos, tanto como en el gestor de base de datos de tipo MySQL, como el gestor de base de datos de tipo SQL Server, donde yo estoy utilizando Workbench para poder crear los siguientes diagramas de tablas, donde yo tengo la siguiente tabla, la tabla llamada TUser, tabla que nosotros hemos creado. Bien, para poder crear un diagrama aquí en este programa llamado Workbench, tenemos inicio. Aquí tenemos que seleccionar la siguiente parte, o sea la siguiente opción, y aquí agregar un modelo. Bueno, aquí me dice que tengo que guardar el modelo, guardar. Voy a guardar mi modelo. Bien, se crea el siguiente modelo donde vamos a crear un diagrama. Aquí vamos a seleccionar agregar. Bien, se crea el siguiente diagrama. Tenemos el modelo, podemos proporcionarle cualquier nombre que nosotros queramos. Ahora, aquí tenemos el diagrama y vamos a agregar una tabla presionando el siguiente icono y haciendo clic en el diagrama se crea la siguiente tabla. Ahora doble clic. Aquí podemos proporcionarle el nombre de la tabla y aquí ir agregando las columnas que va a contener nuestra tabla. Bien, pueden observar que podemos ir agregando columnas. Perfecto. Bueno, de esta forma es como se crea un diagrama aquí en el programa llamado Workbench. Programa que voy a utilizar solo para poder mostrar los diagramas de nuestras tablas. Pero yo ya tengo mi diagrama. Pueden observar que tengo la siguiente tabla, donde esta tabla contiene las siguientes columnas que vamos a utilizar para poder almacenar nuestra información de nuestro usuario. Bien, perfecto. Ahora continuamos porque tenemos que verificar si nuestras conexiones a nuestros gestores de base de datos están correctamente. Pasemos nuevamente a nuestro Visual Studio, donde primero lo que haré será probar la siguiente cadena de conexión. Tenemos la siguiente línea de código donde se ha creado una propiedad que va a representar a la tabla TUser, donde con esta interface podemos hacer esa referencia o esa relación de la tabla TUser que tenemos en nuestro gestor de base de datos con la siguiente clase, con la clase user, para poder obtener esa información que está en la tabla TUser como una colección de objetos utilizando la siguiente propiedad. Y por este motivo tenemos el siguiente método que va a obtener esa información de esa tabla para poder asignarle esa información a la clase TUsuarios y crear esa colección de objetos con la información de nuestro usuario. Bien, ahora vamos a pasar a la clase LoginViewModels y justamente aquí haremos una consulta donde voy a crear un objeto llamado user. Voy a asignarle el siguiente objeto de nuestra clase conexión. Ahora con este objeto vamos a invocar a la propiedad que nosotros hemos creado, a la propiedad TUser. Ahora con esta propiedad vamos a invocar al siguiente método, pero me está marcando en rojo porque tenemos que importar un using. Bueno, me está marcando que tenemos que agregar una referencia del proyecto model aquí en este proyecto. Y vamos a agregar esa referencia. Correcto, como pueden observar ya no tenemos código en rojo porque hemos agregado una referencia en este proyecto. Si nosotros pasamos al siguiente proyecto, pueden observar que tenemos la siguiente referencia, la referencia de este proyecto. Proyecto que contiene las clases de tipo model que hacen referencia a las tablas que nosotros tenemos en nuestros gestores de base de datos. Bien. Ahora, con esta propiedad vamos a invocar al método where para poder realizar una consulta. Si colocan el puntero sobre este método pueden observar los parámetros que recibe este método, donde vamos a crear un objeto que hace referencia a la clase TUser. Por este motivo hicimos la referencia de ese proyecto. Ahora,
Vamos a colocar el operador flecha para poder apuntar al siguiente objeto y con este objeto invocar a las propiedades que tenemos en esa clase. Y como es una propiedad que me retorna un dato de tipo string, vamos a invocar al método equals para poder realizar una comparación. Vamos a comparar el dato que esté en la siguiente propiedad, en la propiedad email, propiedad que está en la clase userModel. Vamos a obtener el dato de esta propiedad que está vinculada al campo de texto email que tenemos en la vista login. Vamos a comparar el dato que esté en esta propiedad con el dato que esté almacenado en la siguiente propiedad que hace referencia a la columna email que tenemos en la tabla TUser. Y también vamos a colocar el operador y porque vamos a hacer otra comparación con el dato almacenado en la siguiente propiedad, en la propiedad password, si es igual al dato almacenado en la otra propiedad password, propiedad que está vinculada al campo de texto password. Vamos a obtener los registros de la tabla TUser de acuerdo a estas comparaciones. Y de último vamos a invocar al método toList para poder convertir esa información en una colección de datos. Esto significa que este objeto es un objeto de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase TUser. Claro, vamos a obtener el usuario de acuerdo a las comparaciones. Pero en estos momentos no tenemos datos, así que tenemos que pasar a nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server. Pasemos a la base de datos. Y busquemos nuestra tabla. Seleccionemos la tabla, clic derecho, editar las primeras 200 filas. Y lo que haré será registrar un usuario. Bien, voy a ingresar un usuario. Ustedes pueden registrar cualquier usuario que ustedes deseen. Muy bien, he registrado un usuario que contiene el número de identidad, nombre, apellido, un email, el password. Claro, más adelante lo que haremos será encriptar este password. Solo lo estoy haciendo como un ejemplo para poder realizar estos procedimientos. Número de teléfono, usuario, un rol y la fecha cuando se registró este usuario. Perfecto. Ahora, lo que prosigue es ejecutar nuestra aplicación para verificar si nosotros podemos conectarnos a nuestro servidor de base de datos, a la tabla TUser y obtener esta información de acuerdo a las credenciales que nosotros ingresemos en nuestro login. Pero lo que haré será colocar un breakpoint justamente dentro de este else y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Muy bien, ahora lo que haré será ingresar el email que yo he registrado en la tabla. Y voy a ingresar la contraseña. Ahora, si yo presiono el botón iniciar, muy bien, entramos en modo de depuración para poder depurar nuestro código. Vamos a realizar esa consulta a nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Correcto, al parecer todo ha funcionado correctamente. Bien, al parecer tenemos una excepción. Tenemos el siguiente mensaje donde me dice que la tabla user no contiene ninguna propiedad llamada email. Bien, vamos a detener la aplicación y vamos a verificar, pero sí tenemos una propiedad llamada email. Bien, creo que el problema lo tengo en la clase TUser. Vamos a deshabilitar esta línea de código para no tener problemas. Bien, vamos a guardar. Pero aquí lo que haré será hacer lo siguiente. Voy a crear una variable. Solo por mientras voy a asignarle el siguiente objeto.
Y como es una colección de datos, pueden buscar a la propiedad count y contar cuántos registros contiene esa colección de datos. Esto significa que este objeto será una variable de tipo entero que va a contener la información que me devuelva esta propiedad. Ahora lo que haré será nuevamente ejecutar la aplicación. Voy a ingresar nuevamente las credenciales. Voy a presionar el botón iniciar. Bien, voy a depurar. Paso nuevamente al siguiente método. Sigo depurando. Y al parecer tengo otra excepción. Pero esta vez se ha realizado correctamente la conexión a nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server. Pero tengo esta excepción porque no puede abrir la información de nuestro gestor de base de datos para poder obtener nuestra tabla que está en nuestra base de datos. Pero esto significa que la conexión a nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server se ha realizado exitosamente. Ahora lo que tengo es la siguiente excepción y tengo que resolver esa excepción. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando más esta aplicación y espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.